El libro de Números. Capítulo 19. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: Este es otro requisito legal ordenado por el Señor. Díganle al pueblo de Israel que traiga una novilla de color rojizo, un animal perfecto sin defectos y al que nunca se le haya colocado un yugo para el arado. Entréguenla al sacerdote Eleazar para que sea llevada fuera del campamento y la maten en su presencia. Entonces Eleazar tomará con el dedo un poco de la sangre y la rociará 7 veces hacia el frente del tabernáculo. La novilla será quemada por completo, la piel, la carne, la sangre y el estiércol, en presencia de Eleazar. Después, el sacerdote Eleazar tomará un palo de cedro, una rama de hisopo y un poco de hilo escarlata, y los arrojará en el fuego donde se quema la novilla. Luego el sacerdote lavará su ropa y se bañará en agua. Después podrá volver al campamento, aunque permanecerá ceremonialmente impuro hasta el anochecer. El hombre que queme el animal también lavará su ropa y se bañará en agua, y también permanecerá impuro hasta el anochecer. Luego, alguien que esté ceremonialmente puro recogerá las cenizas de la novilla y las depositará fuera del campamento en un lugar ceremonialmente puro. Las conservarán allí para que la comunidad de Israel las use en el agua para la ceremonia de purificación. Esta ceremonia se realiza para quitar los pecados. El hombre que recoja las cenizas de la novilla también lavará su ropa y quedará ceremonialmente impuro hasta el anochecer. Esta será una ley perpetua para los israelitas y para todo extranjero que viva entre ellos. El que toque el cadáver de un ser humano quedará ceremonialmente impuro durante 7 días. Esta persona debe purificarse el tercer y el séptimo día con el agua de la purificación. Entonces quedará purificada. Pero si no lo hace el tercer y el séptimo día, quedará impura aún después del séptimo día. El que toque un cadáver y no se purifique de la debida manera contamina el tabernáculo del Señor y será excluido de la comunidad de Israel. Ya que no se roció con el agua de la purificación, su contaminación continúa. La siguiente ley ritual se aplicará cuando alguien muera dentro de una carpa. Todos los que entren en esa carpa y los que se encontraban en ella cuando la muerte ocurrió, quedarán ceremonialmente impuros durante 7 días. Todo recipiente abierto en la carpa que no estaba cerrado con tapa también estará contaminado. Y si alguien en el campo abierto toca el cadáver de alguien que mataron a espada o que murió de muerte natural, o si alguien toca un hueso de ser humano o una tumba, esa persona quedará contaminada durante 7 días. Para quitar la contaminación, pongan en un frasco parte de las cenizas de la ofrenda quemada de la purificación y echen agua fresca sobre ellas. Después, alguien ceremonialmente puro tomará una rama de hisopo y la mojará en el agua. Esa persona debe rociar el agua sobre la carpa, sobre todos los muebles de la carpa y sobre las personas que estaban en ella. También sobre la persona que tocó un hueso humano o tocó a una persona que mataron o que murió de muerte natural o tocó una tumba. La persona ceremonialmente pura rociará el agua sobre los que quedaron contaminados el tercer y el séptimo día. Después, el séptimo día, las personas en proceso de purificación deben lavar sus ropas y bañarse. Entonces, esa noche quedarán limpios de su contaminación. Pero los que se contaminen y no se purifiquen serán excluidos de la comunidad, porque han contaminado el santuario del Señor. Ya que el agua de la purificación no se ha rociado sobre ellos, quedarán contaminados. Esta será una ley perpetua para el pueblo. Aquellos que rocíen el agua de la purificación deben lavar sus ropas después de hacerlo, y todo el que toque el agua usada para la purificación quedará contaminado hasta el anochecer.
Toda cosa o toda persona que toque a alguien contaminado quedará ceremonialmente impura hasta el anochecer. Capítulo 20. El primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin y acampó en Cades. Mientras estaban allí, Miriam murió y la enterraron. Ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y a Aarón. El pueblo culpó a Moisés y dijo: Si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir? ¡Junto con todos nuestros animales! ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? ¡Terrible lugar! Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra. Allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció, y el Señor le dijo a Moisés: Tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerás suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. ¡Escuchen! ¡Ustedes, rebeldes! ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida, Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: Puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Por eso, este lugar se conoce como las aguas de Meriba, que significa discusión, porque allí el pueblo de Israel discutió con el Señor, y Él demostró su santidad entre ellos. Mientras Moisés estaba en Cades, envió embajadores al rey de Edom con el siguiente mensaje: Esto es lo que dicen tus parientes, los israelitas. Tú sabes todas las dificultades por las que hemos pasado. Nuestros antepasados bajaron a Egipto y allí vivimos un largo tiempo. Los egipcios nos maltrataron brutalmente, tanto a nosotros como a nuestros antepasados. Pero cuando clamamos al Señor, Él nos oyó y envió a un ángel que nos sacó de Egipto. Ahora estamos acampando en Cades, la ciudad en la frontera de tu territorio. Por favor, permítenos atravesar tu territorio. Tendremos cuidado de no pasar por tus campos y viñedos, ni siquiera beberemos el agua de tus pozos. Seguiremos derecho por el camino real, sin desviarnos hasta que hayamos atravesado tu territorio. Sin embargo, el rey de Edom dijo: Quédense fuera de mi territorio, o saldré a su encuentro con mi ejército. Entonces los israelitas le contestaron: Nos mantendremos en el camino principal. Si nuestros animales beben de tu agua, te la pagaremos. Solo permítenos atravesar tu territorio. Es todo lo que pedimos. Aún así, el rey de Edom respondió: ¡Quédense fuera! Ustedes no pueden pasar por nuestra tierra.
Dicho esto, movilizó su ejército y salió contra ellos con una fuerza imponente. Y como Edom no le permitió a los israelitas atravesar su país, se vieron obligados a regresar. Toda la comunidad israelita partió de Cades y llegó al monte Hor. Allí, en la frontera de la tierra de Edom, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: Ha llegado el momento en que Aarón se reúna con sus antepasados al morir. Él no entrará a la tierra que le daré al pueblo de Israel, porque ustedes dos se rebelaron contra mis instrucciones con respecto al agua en Meriba. Lleva a Aarón y a su hijo Eleazar y suban al monte Hor. Ahí le quitarás las vestiduras sacerdotales a Aarón y se las pondrás a su hijo Eleazar. Aarón morirá allí y se reunirá con sus antepasados. Así que Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. Los tres subieron juntos al monte Hor, mientras toda la comunidad observaba. En la cumbre, Moisés le quitó las vestiduras sacerdotales a Aarón y se las puso a Eleazar, hijo de Aarón. Entonces Aarón murió en la cima de la montaña, y Moisés y Eleazar descendieron. Cuando el pueblo se dio cuenta de que Aarón había muerto, todo Israel lo lloró por 30 días. Capítulo 21. El rey cananeo de Arad, que vivía en el Negev, oyó que los israelitas se acercaban por el camino que atraviesa a Tarim. Así que atacó a los israelitas y tomó a algunos como prisioneros. Entonces Israel hizo un voto al Señor. Si entregas a este pueblo en nuestras manos, destruiremos por completo todas sus ciudades. El Señor oyó la petición de los israelitas y les dio la victoria sobre los cananeos. Así que los israelitas los destruyeron por completo, junto con sus ciudades. Y desde entonces ese lugar se conoce como Horma. Luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada. Comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto? ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. ¡Ni agua para beber! Además, detestamos este horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. ¡Que quite las serpientes! ¡Que quite las serpientes! Así pues, Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Después, los israelitas viajaron a Obot y acamparon allí. Luego siguieron a Ije-Abarim en el desierto situado en la frontera oriental de Moab. De allí viajaron al valle del arroyo Sered y armaron el campamento. Después partieron y acamparon en el otro lado del río Arnón, en el desierto junto al territorio amorreo. El río Arnón forma la frontera que divide a los moabitas de los amorreos. Por esta razón, el libro de las guerras del Señor habla de la ciudad de Baev, en la región de Sufa, de los barrancos del río Arnón y de los barrancos que se extienden hasta los asentamientos de Ar, en la frontera de Moab.
De allí los israelitas viajaron a Beer, el pozo donde el Señor le dijo a Moisés: Reúne al pueblo y yo les daré agua. Allí los israelitas entonaron el siguiente canto: ¡Brota, oh pozo! ¡Sí! ¡Canten sus alabanzas! ¡Canten de este pozo! ¡Que príncipes excavaron! ¡Que grandes líderes abrieron con sus cetros y varas! Luego los israelitas salieron del desierto y pasaron por Mataná, Naaliel y Bamot. Después fueron al valle en Moab, donde está la cima del monte Pisga, con vista a la tierra baldía. Después los israelitas enviaron embajadores a Sehón, rey de los amorreos, con el siguiente mensaje: Permítenos atravesar tu territorio. Tendremos cuidado de no pasar por tus campos y viñedos. Ni siquiera beberemos agua de tus pozos. Seguiremos derecho por el camino real hasta que hayamos atravesado tu territorio. Sin embargo, el rey Sehón rehusó permitirles atravesar su territorio. En cambio, movilizó a todo su ejército y atacó a Israel en el desierto y peleó con ellos en Jaasa. Así que los israelitas los masacraron a filo de espada y ocuparon su tierra, desde el río Arnón hasta el río Jaboc. Avanzaron solo hasta los límites de los amonitas, porque su frontera estaba fortificada. De manera que Israel tomó todas las ciudades amorreas y se estableció en ellas, incluida la ciudad de Hesbón y sus aldeas vecinas. Hesbón había sido la capital de Sehón, rey de los amorreos. Él había derrotado al rey moabita anterior y se había apoderado de toda su tierra hasta el río Arnón. Por eso los poetas antiguos escribieron lo siguiente sobre él: Vengan a Hesbón y que sea reconstruida, que la ciudad de Sehón sea restaurada. Un fuego ardiente salió de Hesbón, un incendio de la ciudad de Sehón. Quemó la ciudad de Ar en Moab, destruyó a los gobernantes de las alturas de Arnón. ¿Qué aflicción te espera, oh pueblo de Moab? Están acabados, oh adoradores de Quemos. Quemos dejó a sus hijos como refugiados, a sus hijas como cautivas de Sehón, el rey amorreo. Los hemos destruido por completo, desde Hesbón hasta Dibón. Los hemos exterminado por completo, hasta lugares tan lejanos como Nofa y Medeba. Así pues, el pueblo de Israel ocupó el territorio de los amorreos. Después que Moisés envió hombres a explorar la región de Jazer, tomaron todas las ciudades de la región y expulsaron a los amorreos que vivían allí. Luego volvieron y se marcharon por el camino que se dirige a Basán. Pero Og, rey de Basán, los atacó con todo su pueblo en Edrei. El Señor le dijo a Moisés: No le tengas miedo, porque yo te lo he entregado junto con toda su gente y su tierra. Haz con él lo mismo que hiciste con Sehón, rey de los amorreos, que gobernó en Hesbón. Así que Israel mató al rey Og, a sus hijos y a todos sus súbditos. No quedó nadie con vida. Entonces Israel ocupó su territorio. Capítulo 22. Luego el pueblo de Israel viajó a las llanuras de Moab y acampó al oriente del río Jordán, frente a Jericó. Balac, hijo de Zippor, el rey moabita, había visto todo lo que los israelitas hicieron a los amorreos. Entonces, cuando el pueblo de Moab vio que los israelitas eran muchos, se aterró. El rey de Moab dijo a los ancianos de Madián: Esta muchedumbre devorará todo lo que está a la vista.
como un buey devora el pasto en el campo. Entonces Balac, rey de Moab, envió mensajeros para llamar a Balaam, hijo de Beor, que vivía en Petor, su tierra natal, cerca del río Éufrates. Su mensaje decía: Mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto y me amenaza. Ven, por favor, maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. De esta manera quizá yo pueda conquistarlos y expulsarlos de la tierra. Yo sé que sobre el pueblo que tú bendices caen bendiciones, y al pueblo que tú maldices le caen maldiciones. Entonces los mensajeros de Balac y los ancianos de Moab y de Madián partieron con el dinero para pagarle a Balaam a fin de que maldijera a Israel. Llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el mensaje de Balac. Quédense aquí esta noche, y en la mañana les diré lo que me indique el Señor. Así que los funcionarios de Moab se quedaron con Balaam. Esa noche, Dios vino a Balaam y le preguntó: ¿Quiénes son estos hombres que te visitan? Balaam le dijo a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me envió este mensaje. Mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto. Ven y maldíceme a este pueblo. De esa manera quizás podré hacerles frente y expulsarlos de esta tierra. Pero Dios le dijo a Balaam: No vayas con ellos ni maldigas a este pueblo, porque es bendito. A la mañana siguiente, Balaam se levantó y les dijo a los funcionarios de Balac: Regresen a casa. El Señor no me dejará ir con ustedes. Entonces los oficiales moabitas regresaron al rey Balac y le informaron: Balaam se negó a venir con nosotros. Así que Balac intentó de nuevo. Esta vez envió a un mayor número de funcionarios, aún más distinguidos que los que envió la primera vez. Llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el siguiente mensaje. Esto dice Balac, hijo de Zippor. Por favor, no permitas que nada te impida venir a ayudarme. Te pagaré muy bien y haré todo lo que me pidas. Solamente ven y maldíceme a este pueblo. Entonces Balaam les respondió a los mensajeros de Balac: Aunque Balac me diera su palacio repleto de plata y oro, yo no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor mi Dios. Pero quédense aquí una noche más, y veré si el Señor tiene algo más que decirme. Esa noche Dios vino a Balaam y le dijo: Ya que estos hombres vinieron por ti, levántate y ve con ellos, pero solo haz lo que yo te indique. A la mañana siguiente, Balaam se levantó, ensilló su burra y salió con los funcionarios moabitas. Pero Dios se enojó porque Balaam iba con ellos, así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirle el paso. Mientras Balaam y 2 de sus sirvientes iban montando, la burra de Balaam vio al ángel del Señor de pie en el camino, con una espada desenvainada en su mano. La burra se apartó del camino y se desbocó hacia un campo, pero Balaam la golpeó y la obligó a regresar al camino. Entonces el ángel del Señor se detuvo en un lugar donde el camino se hacía estrecho entre las paredes de 2 viñedos. Cuando la burra vio al ángel del Señor, trató de pasar, pero aplastó el pie de Balaam contra la pared. Así que Balaam la golpeó de nuevo. Entonces el ángel del Señor se adelantó y se plantó en un lugar tan estrecho que la burra no podía pasar del todo. Esta vez, cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo con Balaam encima.
Entonces Balaam, furioso, volvió a golpear al animal con su vara. Así que el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. ¿Qué te he hecho para merecer que me pegues 3 veces? Me has dejado en ridículo. Si tuviera una espada, te mataría. Pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida. ¿Alguna vez te he hecho algo así? No. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó rostro en tierra ante él. ¿Por qué le pegaste a tu burra 3 veces? Mira, he venido a impedirte el paso porque con terquedad te me opones. 3 veces la burra me vio y se apartó del camino. Si no, te aseguro que te habría matado a ti y habría dejado a la burra con vida. Entonces Balaam le confesó al ángel del Señor. He pecado. No comprendí que tú estabas parado en el camino para impedirme el paso. Volveré a casa si te opones a mi viaje. Pero el ángel del Señor le dijo a Balaam: Ve con estos hombres, pero habla solamente lo que yo te diga. Así que Balaam siguió con los funcionarios de Balac. Cuando el rey Balac supo que Balaam estaba en camino, salió a su encuentro a una ciudad moabita situada en el río Arnón, en la frontera más distante de su tierra. ¿No era urgente la invitación que te envié? ¿Por qué no viniste enseguida? ¿No me creíste cuando te dije que te honraré con una generosa recompensa? Mira, ya he venido, pero no está en mis manos decir lo que yo quiera. Hablaré únicamente el mensaje que Dios ponga en mi boca. Luego, Balaam acompañó a Balac a Kiriat Huzot. Allí el rey sacrificó ganado y ovejas, y envió porciones de la carne a Balaam y a los oficiales que estaban con él. A la mañana siguiente, Balac subió con Balaam a un lugar llamado Bamot Baal, y desde allí se podía ver parte del pueblo de Israel. Capítulo 23. Entonces Balaam le dijo al rey Balac: Constrúyeme aquí 7 altares y prepara 7 becerros y 7 carneros para que los sacrifique. Balac siguió sus instrucciones y los dos sacrificaron un becerro y un carnero en cada altar. Entonces Balaam le dijo a Balac: Quédate aquí con tus ofrendas quemadas y yo iré a ver si el Señor me responde. Entonces te diré lo que Él me revele. Así que Balaam fue solo a la cima de una colina sin vegetación, y allí se reunió Dios con él. Balaam le dijo: Preparé 7 altares y sacrifiqué un becerro y un carnero en cada altar. El Señor le dio a Balaam un mensaje para el rey Balac, y después le dijo: Regresa donde está Balac y dale mi mensaje. Así que Balaam volvió y encontró al rey de pie, al lado de sus ofrendas quemadas, con todos los funcionarios de Moab. Este es el mensaje que Balaam transmitió. Balac me mandó a llamar desde Aram. El rey de Moab me trajo de las colinas del oriente. Ven, me dijo, maldíceme a Jacob. Ven y anuncia la ruina de Israel. Pero ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quienes el Señor no ha condenado? Desde las cimas del precipicio los veo. Los miro desde las colinas. Veo a un pueblo que vive aislado, apartado de las otras naciones. ¿Quién puede contar a los descendientes de Jacob, tan numerosos como el polvo? ¿Quién puede contar siquiera una 1/4 parte del pueblo de Israel?
Permíteme morir como los justos. Deja que mi vida acabe como la de ellos. Entonces el rey Balac le reclamó a Balaam. ¿Qué me has hecho? Te traje para maldecir a mis enemigos. En cambio, los has bendecido. Yo hablaré solamente el mensaje que el Señor ponga en mi boca. Entonces el rey Balac le dijo: Ven conmigo a otro lugar. Allí verás otra parte de la nación de Israel, aunque no a todos. ¡Maldice por lo menos a esa parte! Así que Balac llevó a Balaam a la meseta de Sofim en la cima del monte Pisga. Allí construyó 7 altares y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces Balaam le dijo al rey: Quédate aquí con tus ofrendas quemadas, mientras yo voy allá a encontrarme con el Señor. Entonces el Señor se reunió con Balaam y le dio un mensaje. Le dijo: Regresa con Balac y dale mi mensaje. Balaam volvió y encontró al rey de pie junto a sus ofrendas quemadas, con todos los funcionarios de Moab. ¿Qué dijo el Señor? Este es el mensaje que Balaam transmitió. Levántate, Balac, y escucha. Óyeme, hijo de Zippor. Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Escucha, yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido, y yo no puedo revertirlo. Ninguna desgracia está en su plan para Jacob. Ningún problema espera a Israel, pues el Señor su Dios está con ellos. Él ha sido proclamado su rey. Dios los sacó de Egipto. Para ellos, Él es tan fuerte como un buey salvaje. Ninguna maldición puede tocar a Jacob. Ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. Pues ahora se dirá de Jacob: ¡qué maravillas ha hecho Dios por Israel! Este pueblo se levanta como una leona, como un majestuoso león que se despierta. Ellos se niegan a descansar hasta que hayan devorado su presa y beben la sangre de los que han matado. Entonces Balac le dijo a Balaam: Está bien si no los maldices, pero al menos no los bendigas. ¿No te dije que solamente podía hacer lo que el Señor me indicara? Entonces el rey Balac le dijo a Balaam: Ven, te llevaré a un lugar más. Quizás esto agrade a Dios y te permita maldecirlos desde allí. Así que Balac llevó a Balaam a la cima del monte Peor, con vista a la tierra baldía. Allí Balaam le dijo de nuevo a Balac: Constrúyeme 7 altares y prepara 7 becerros y 7 carneros para que yo los sacrifique. Entonces Balac hizo lo que Balaam le pidió y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Capítulo 24. Finalmente Balaam comprendió que el Señor estaba decidido a bendecir a Israel, así que no recurrió a la adivinación como antes. En cambio, se dio vuelta y miró hacia el desierto, donde vio al pueblo de Israel acampado por tribus. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él y le dio el siguiente mensaje. Este es el mensaje de Balaam, hijo de Beor. El mensaje del hombre cuyos ojos ven con claridad. El mensaje del que oye las palabras de Dios.
del que ve una visión que proviene del Todopoderoso y se inclina con los ojos abiertos. ¡Qué hermosas son tus carpas, oh Jacob! ¡Qué bellos son tus hogares, oh Israel! Se extienden ante mí como arboledas de palmeras, como jardines por la ribera. Son como altos árboles plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Agua fluirá de sus cántaros. Su descendencia tendrá toda la que necesite. Su rey será más grande que Agag. Su reino será exaltado. Dios los sacó de Egipto. Para ellos, Él es tan fuerte como un buey salvaje. Él devora a las naciones que se le oponen, quiebra sus huesos en pedazos y las atraviesa con flechas. Como un león, Israel se agazapa y se tiende, como a una leona. ¿Quién se atreve a despertarla? Bendito todo el que te bendice, oh Israel, y maldito todo el que te maldice. Entonces el rey Balac se enfureció contra Balaam, y en señal de enojo palmeó las manos y gritó: Yo te llamé para maldecir a mis enemigos. En cambio, los has bendecido 3 veces. ¡Fuera de aquí ahora mismo! ¡Vuelve a tu casa! Te prometí una generosa recompensa, pero el Señor te ha impedido que la recibieras. ¿No recuerdas lo que expliqué a tus mensajeros? Dije, aunque Balac me diera su palacio repleto de plata y oro, no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor. Te advertí que únicamente podría decir lo que el Señor me dijera. Ahora me regreso a mi propia gente. Pero primero, déjame decirte lo que los israelitas harán a tu pueblo en el futuro. Balaam dio el siguiente mensaje. Este es el mensaje de Balaam, el hijo de Beor. El mensaje del hombre cuyos ojos ven con claridad. El mensaje del que oye las palabras de Dios. Del que tiene conocimiento dado por el Altísimo. Del que ve una visión que proviene del Todopoderoso y se inclina con los ojos abiertos. Lo veo a él, pero no aquí ni ahora. Lo percibo, pero lejos, en un futuro distante. Una estrella se levantará de Jacob. Un cetro surgirá de Israel. Aplastará la cabeza del pueblo de Moab y partirá el cráneo de la gente de Set. Tomará posesión de Edom y a Seir, su enemigo, lo conquistará, mientras Israel marcha adelante en triunfo. Un gobernante se levantará en Jacob que destruirá a los sobrevivientes de Ar. Luego Balaam miró hacia el pueblo de Amalek y dio este mensaje. Amalek fue la más importante de las naciones, pero su destino es la destrucción. Después miró hacia los ceneos y transmitió el siguiente mensaje. Su casa está segura. Su nido está entre las rocas. Pero los ceneos serán destruidos cuando Asiria los lleve cautivos. Balaam concluyó sus mensajes con estas palabras. ¡Ay! ¿Quién puede sobrevivir a menos que Dios lo disponga? Naves vendrán de las costas de Chipre y oprimirán a Asiria y afligirán a Eber. Pero ellos también serán destruidos por completo. Entonces Balaam se fue y regresó a su casa. Balac también se fue y tomó su camino. Capítulo 25. Mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar.
Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a sus dioses, así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. De ese modo Israel se unió al culto a Baal de Peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Entonces el Señor le dictó a Moisés la siguiente orden: Detén a todos los cabecillas y ejecútalos delante del Señor, a plena luz del día, para que su ira feroz se aleje del pueblo de Israel. Así que Moisés les ordenó a los jueces de Israel: Cada uno de ustedes debe quitarles la vida a los hombres bajo su autoridad, que se han unido a rendir culto a Baal de Peor. En ese momento, mientras todos lloraban a la entrada del tabernáculo, un israelita llevó a una madianita a su carpa ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo. Cuando Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, los vio, se levantó de un salto y salió de la asamblea. Fue y tomó una lanza y corrió detrás del hombre hasta su carpa. Con la lanza, Finés atravesó el cuerpo del hombre y perforó hasta el estómago de la mujer. Entonces se detuvo la plaga contra los israelitas, pero ya habían muerto 24,000 personas. El libro de Miqueas, capítulo 5. Entonces, el remanente que quedó en Israel ocupará su lugar entre las naciones. Será como rocío enviado por el Señor, o como lluvia que cae sobre la hierba, la cual nadie puede controlar ni hacer que se detenga. El remanente que quedó en Israel ocupará su lugar entre las naciones. Será como un león entre los animales del bosque, como un fuerte león joven entre los rebaños de ovejas y cabras, que se abalanzan sobre ellas y las desgarra, sin nadie que las rescate. La gente de Israel enfrentará a sus adversarios, y todos sus enemigos serán aniquilados. En aquel día, dice el Señor, mataré a tus caballos y destruiré tus carros de guerra. Derribaré tus muros y demoleré tus defensas. Pondré fin a toda la brujería y no habrá más adivinos. Destruiré todos tus ídolos y columnas sagradas, para que nunca más adores la obra de tus propias manos. Quitaré tus altares idólatras con las imágenes de acera y destruiré tus ciudades paganas. Derramaré mi venganza sobre las naciones que se niegan a obedecerme. Capítulo 6. Escuchen lo que dice el Señor. Levántate y presenta tu caso contra mí. Que se convoque a las montañas y a las colinas para que sean testigos de tus quejas. Y ahora, oh montañas, escuchen las quejas del Señor. Él entabla un pleito contra su pueblo y presentará sus cargos contra Israel. Oh, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué he hecho para que te canses de mí? ¡Contéstame! Yo te saqué de Egipto y te redimí de la esclavitud. Envié a Moisés, a Aarón y a Miriam para ayudarte. ¿No te acuerdas, pueblo mío, cómo el rey Balac de Moab intentó que te maldijeran? Y cómo, en lugar de eso, Balaam, hijo de Beor, te bendijo.
recuerda tu viaje de la arboleda de acacias a Gilgal, cuando yo, el Señor, hice todo lo posible para enseñarte acerca de mi fidelidad. ¿Qué podemos presentar al Señor? ¿Debemos traerle ofrendas quemadas? ¿Debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo con ofrendas de becerros de solo un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? No. Oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. El Evangelio según Juan. Capítulo 12. Seis días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: Ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres. En verdad, era un ladrón, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió: Déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Cuando toda la gente se enteró de que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro, el hombre al que Jesús había resucitado de los muertos. Entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que a causa de él mucha gente los había abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. Al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban: ¡Alabado sea Dios! ¡Bendiciones al que viene en el nombre del Señor! ¡Viva el Rey de Israel! Jesús encontró un burrito y se montó en él. Así se cumplió la profecía que dice: No temas, pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey ya viene montado en la cría de una burra. Sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de él. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos, y se lo habían contado a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de esa señal milagrosa. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros: Ya no hay nada que podamos hacer. ¡Miren! ¡Todo el mundo se va tras él! Algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua le hicieron una visita a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. Le dijeron: Señor, queremos conocer a Jesús. Felipe se lo comentó a Andrés, y juntos fueron a preguntarle a Jesús. Jesús respondió: Ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo
a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo, la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar? Padre, sálvame de esta hora. Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo. Ya he glorificado mi nombre, y lo haré otra vez. Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras que otros decían que un ángel le había hablado. Entonces Jesús les dijo: La voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado, y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con eso quería dar a entender de qué forma iba a morir. La multitud respondió: Según entendimos de las Escrituras, el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo puedes decir entonces que el Hijo del Hombre va a morir? Además, ¿quién es este Hijo del Hombre? Mi luz brillará para ustedes, solo un poco más de tiempo. Caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no los tome por sorpresa. Porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. Pongan su confianza en la luz, mientras aún haya tiempo. Entonces se convertirán en hijos de la luz. Después de decir esas cosas, Jesús salió y desapareció de la vista de ellos. A pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en él. Eso era precisamente lo que el profeta Isaías había predicho. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Pero la gente no podía creer, porque como también dijo Isaías, el Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón, para que sus ojos no puedan ver y su corazón no pueda entender, y ellos no puedan volver a mí para que yo los sane. Isaías se refería a Jesús cuando dijo esas palabras, porque vio el futuro y habló de la gloria del Mesías. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Jesús le gritó a la multitud: Si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios, quien me envió. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Capítulo 13.
Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra, y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas, y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, no vas a pertenecerme. Entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies. Una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo: no todos están limpios. Después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. No les digo estas cosas a todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumpla la escritura que dice: el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Les aviso de antemano, a fin de que, cuando suceda, crean que yo soy el Mesías. Les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre, quien me envió. Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó: les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Ninguno de los demás que estaban a la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. En cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo: ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria, y por causa de él, Dios será glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo, y lo hará de inmediato. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo.
Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. ¿Pero por qué no puedo ir ahora, Señor? Estoy dispuesto a morir por ti. ¿Morir por mí? Pedro, te digo la verdad. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Capítulo 14. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Tomás le dijo: No, Señor, no lo conocemos. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos crean por las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos. Vendré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los que obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Judas,
No Judas Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre, le dijo: Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Recuerden lo que les dije. Me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, quien es más importante que yo. Les he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí, pero haré lo que el Padre me manda, para que el mundo sepa que amo al Padre. Vamos, salgamos de aquí.